Hola con todos. Mi nombre es Sebastián López de López Vélez Consultores. Dando continuación con la certificación básica de precio de transferencia, en la sección número 3 nosotros analizaremos la metodología para verificar el principio de plena competencia. Esta metodología consiste en 5 métodos que son el precio libre comparable, el precio de reventa, costo incrementado, distribución del resultado y el margen neto operacional. Cada uno de estos métodos se aplica según las circunstancias de cada operación. En primer lugar, las directrices de la OCDE de 2017 establecen los siguientes métodos para verificar el principio de plena competencia, que son, como lo mencionamos anteriormente, el precio libre comparable, el precio de reventa, el costo incrementado, la distribución del resultado y el margen neto operacional. En primer lugar, vamos nosotros a analizar el método del precio libre comparable. Este consiste en comparar los precios pactados de bienes o servicios de transacciones entre partes relacionadas directamente contra el precio pactado de bienes o servicios idénticos entre operaciones con partes independientes. Comúnmente se lo utiliza cuando se analiza bienes con precios conocidos en el mercado o también se lo llama commodities. Una ventaja de esta metodología es que se comparan precios directamente, es decir, una comparación mucho más fiable al comparar precios. Y desventaja es que cualquier tipo de diferencia mínima puede invalidar la aplicación de este método. Además de eso, que no existen bases de datos comparables para obtener precios de productos similares o que están en análisis. En el ejemplo que vamos a ver en la siguiente gráfica, tenemos que la compañía analizada exportó cajas de banano a su parte relacionada. Como fecha de embarque tenemos del 15 de mayo del año 2017. El precio pactado en la exportación fue de $3,50 por cada caja de plátano o de banano. Y el precio de exportación conocido en el mercado internacional para ese tipo de banano fue de 7,65. Como podemos ver, ¿no es cierto? El precio pactado es de 3,50 multiplicado por el total de cajas de banano, que fueron 525,000 cajas, nos da un precio de la exportación del contribuyente de $1,837,500. Es decir, ese precio fue el que su parte relacionada del exterior pagó al contribuyente local o analizado por la exportación a un precio subvalorado, como podemos ver, de 3,50. Sin embargo, nosotros conocemos ya que el precio internacional o el precio de mercado de esa caja estaba en 7,65. Es decir, que esta operación, las 525,000 cajas, deberían haber sido valoradas en su totalidad por el precio de $4,016,250. Es decir, como podemos ver, aquí existe un ajuste de precio de transferencia de $2,178,750. En este caso, nosotros ya directamente, como vemos, pudimos identificar cuál es el ajuste de precio de transferencia utilizando el precio conocido de mercado de esa caja de banano en esa fecha de exportación. Como podemos ver, el método de precio libre comparable es mucho más directo y compara bienes con un precio conocido en el mercado, ¿no? O un precio que yo puedo saber o conocer el precio de mercado directamente de ese bien. En esta gráfica nosotros podemos determinar 3 ejemplos en los cuales podemos analizar si es que existe o no existe forma de aplicar el precio libre comparable. En primer lugar tenemos el petróleo, en segundo lugar una computadora marca HP y en tercer lugar el oro. Como podemos ver aquí en dos bienes que se conoce como commodities, que son el petróleo y el oro, sí podríamos aplicar el método de precio comparable no controlado porque tenemos un precio conocido en el mercado internacional sobre estos dos productos. Mientras que en la computadora HP es muy complicado utilizar el precio libre comparable porque el precio de venta de este computador va a diferir dependiendo del mercado, de sus características físicas, del software. Entonces es muy difícil poder utilizar el método del precio comparable, o mejor dicho, es muy complicado comparar directamente de precios de un producto que además de esto tiene un intangible añadido. Por esta razón, en esta gráfica, tanto el petróleo como el oro son factibles de utilizar el precio libre comparable para hacer el análisis de precios de transferencia. El segundo método es el precio de reventa.
Y este consiste en determinar el precio de adquisición de un bien o servicio a partes relacionadas, restando del precio de reventa el margen de ganancia que hubiesen obtenido independientes. Se utiliza cuando la empresa analizada adquiere a partes relacionadas y vende a partes independientes dicho producto o servicio. Además de eso, las directrices de la OCDE mencionan que en economías de mercado, la remuneración por el ejercicio de funciones similares en actividades diferentes tienden a igualarse. Una ventaja de esta metodología es que es menos sensible a la similitud de los bienes y desventajas es que es sensible a la calificación contable y que no se puede utilizar cuando existen intangibles. En esta gráfica tenemos el siguiente ejemplo. La empresa relacionada panameña vende refrigeradoras a la compañía relacionada ecuatoriana a un precio de $30. Posteriormente, la compañía ecuatoriana vende esa misma refrigeradora al cliente final en Ecuador a un precio de $35. Mientras que, como podemos ver, una operación independiente, la compañía panameña independiente va a vender o va a hacer la venta por un precio de $15 del mismo bien y la compañía ecuatoriana va a vender a $26 ese bien o ese refrigerador en el mercado ecuatoriano al cliente final. Aquí, como verán ustedes, el margen bruto o la utilidad bruta, ¿no? Esto quiere decir que la utilidad bruta sobre el ingreso, en la operación vinculada ecuatoriana representó un 14.29% de rentabilidad, mientras que en la operación independiente, este mismo margen bruto, es decir, la utilidad bruta de la compañía independiente sobre el precio de venta, resultó en un 42.31%. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una diferencia en su precio de compra. Es decir, que en la operación evaluada o entre partes relacionadas, ese precio de compra estuvo sobrevalorado. El momento que nosotros queremos hacer el análisis del precio de transferencia, lo que debemos determinar es cuál debería haber sido el costo de plena competencia o de mercado de ese bien. Como podemos ver en la gráfica, lo que debemos hacer es al precio de $35, que es el precio de venta del consumidor de la empresa ecuatoriana al cliente final, debemos restarle lo que debería haber sido el costo de adquisición real de este bien, es decir, 20,19 centavos. Si nosotros le restamos al precio de importación real, que fue de 30, los 20,19, nos quiere decir que ese costo estuvo sobrevalorado en $9,81. Es decir, la refrigeradora debía haber costado 20,19 y no con 30. Esta diferencia de 9,81 se considera como el ajuste de precios de transferencia y debería pagar impuestos sobre este valor. El tercer método es del costo adicionado. Este método consiste en determinar el precio de venta de un bien o de servicio entre relacionadas, sumando al costo de venta el margen de ganancia que hubiesen obtenido partes independientes. Se utiliza cuando la empresa analizada adquiere a partes independientes y lo vende a partes relacionadas. De igual manera aquí, las directrices de la OCDE también mencionan que en economía de mercado, la remuneración por el ejercicio de funciones similares en actividades diferentes tienden a igualarse. Una ventaja de este método es que es menos sensible a la clasificación, a la similitud de los bienes. Y una desventaja es que es sensible a la clasificación contable y que no se puede utilizar cuando existen intangibles de por medio. En este ejemplo, ¿no es cierto? En la gráfica que podemos ver en este momento, podemos ver que la compañía relacionada ecuatoriana, a ella le costó producir un par de zapatos $3,50. Lo exporta a su compañía relacionada en Panamá a un precio de $4, mientras que esta compañía panameña lo vende a un precio final de $12 a su cliente. En la parte de abajo podemos ver cómo habría actuado una compañía independiente ecuatoriana. Su costo de venta hubiese sido $3,50 y su precio de venta directamente al cliente final hubiese sido de $12. Aquí nosotros podemos determinar, o el objetivo de este método es poder saber cuál debería haber sido el precio de venta final de la compañía relacionada, añadiéndole al costo que incurrió el porcentaje de ganancia que obtuvieron partes independientes. Como podemos ver en la gráfica, al costo de la compañía relacionada, que fue $3,50,
se le añadió un 242%, que es lo que ganó una operación entre partes independientes. Es decir, que su precio de venta debería haber sido de $12. El ajuste de precio de transferencia lo calculamos restando del precio de venta de plena competencia, que es $12, menos el precio de venta entre compañías relacionadas, que fue $4. El resultado es 8, es decir, que este $8 va a ser el ajuste de precio de transferencia por cada par de zapatos que vendió, en este caso el contribuyente ecuatoriano, subvalorado a su compañía relacionada en Panamá. A estos tres métodos que vimos anteriormente, al precio libre comparable, al precio de reventa y al costo adicionado, se les conocen como los métodos tradicionales. Y estos métodos, según las directrices de la OCDE del año 2017, tienen mayor relevancia sobre los métodos no tradicionales que vamos a ver a continuación. Sin embargo, se especifica que el método o el mejor método a ser utilizado va siempre a depender de cada caso que se esté analizando. Sin embargo, como bien lo dice la directriz de la OCDE, el método del precio comparable, precio libre comparable es el que va a tener mayor fiabilidad y exactitud al momento de hacer un análisis de precio de transferencia. En esta gráfica podemos ver ya un ejemplo de en qué caso podríamos aplicar o no cada método tradicional. En el primer caso tenemos una empresa exporta aceite de oliva a su parte relacionada. En el segundo caso, una empresa importa y distribuye zapatos sin marca, es decir, compra su relacionada y lo vende a un independiente. Y en el tercer caso, la compañía produce sombreros sin marca y lo exporta a su parte relacionada en el exterior. Como podemos ver en el primer caso de la comercialización de aceite de oliva, se debería utilizar el método del precio libre comparable. ¿Por qué? Porque va a existir un precio conocido en el mercado sobre ese bien que del aceite de oliva, que es un commodity. En el segundo caso, que es la importación y distribución de zapatos sin marca, es decir, como lo mencionamos anteriormente, compras subrelacionadas y venta independientes, se debería utilizar el método del precio de reventa. Y en el tercer caso, que es la exportación de sombreros sin marca, se debería utilizar el método del costo adicionado. ¿Por qué? Porque en este caso el contribuyente analizado ecuatoriano compra los insumos, produce el sombrero y lo vende a su parte relacionada del exterior. El cuarto método, o también como les dije anteriormente, que se los conoce como métodos no tradicionales, se llama distribución del resultado. Y este método consiste en determinar la utilidad global de un grupo multinacional y asignar a cada miembro del mismo la utilidad en proporción a las actividades realizadas para generar dicha utilidad. Se lo utiliza cuando las actividades entre partes relacionadas están íntimamente ligadas. La distribución no debe hacerse de acuerdo a una fórmula preestablecida, sino al esfuerzo realizado por cada miembro para generar esa rentabilidad. Ventajas de esta metodología es que es menos sensible a la similitud de los bienes, y desventajas es que existe complejidad en determinar cuáles son los costos y gastos de los miembros del grupo, así como dificultad para la administración tributaria y el contribuyente local en poder verificar y obtener los datos de las compañías del exterior. En el ejemplo, en esta gráfica podemos ver cómo sería la realización del método de distribución de resultados. Como podemos ver aquí, lo que se hace es, en primer lugar, cuantificar cuál es la utilidad operativa global. En este caso, vemos que es $180. La empresa A contribuyó a ese valor con $120, la empresa B con 20 y la empresa C con 40. ¿Cuáles fueron los activos utilizados para generar o que fueron clave para esa utilidad, para conseguir esa utilidad operativa? Y con estos, la compañía A contribuyó con $20 de activos, la empresa B con 5 y la empresa C con 10, es decir, se utilizó $35 en activos para generar los $180 de utilidad. Posteriormente, lo que se hace es reasignar la utilidad operativa en base a los activos utilizados. Como podemos ver aquí, la nueva utilidad asignada va a ser para la empresa A 102,86, que eso es de proporción a los $20 sobre los 35 del total de activos que se utilizó. La empresa B le va a corresponder 25,71 y a la empresa C 51,43.
Como podemos ver, la utilidad asignada total es la misma, $180, pero lo único que cambió fue la asignación a cada uno de los miembros en base a sus activos utilizados. Como podemos ver, esto es lo que hace esta metodología de distribución de resultados. El método quinto es una variante del método anterior que se llama residual de distribución de resultados. Y este consiste en determinar la utilidad global de un grupo multinacional y asignar a cada miembro del mismo una utilidad base utilizando un método tradicional y la utilidad residual en proporción a las actividades realizadas para generar la misma. Se utiliza cuando las actividades entre partes relacionadas están íntimamente ligadas y existe de por medio una utilidad residual generada por un intangible. De igual manera, la distribución no debe hacerse de acuerdo a una fórmula preestablecida, sino al esfuerzo realizado por cada miembro para generar la utilidad. Ventaja es menos sensible a la similitud de los bienes y desventaja es que existe complejidad en determinar los costos y gastos de los miembros del grupo y así como es muy complejo conseguir la información de las compañías del exterior con la cual la Administración Tributaria y el contribuyente analizado local pueden hacer sus análisis. En el ejemplo, como lo podemos ver, esto es lo que se hace. El grupo multinacional para este ejemplo consta de 3 empresas. Una empresa que produce, una que comercializa y otra empresa que es un holding propietaria de los intangibles. Como podemos ver nosotros aquí, la utilidad operativa contable fue de $30 para la empresa que produce manufacturera, de 10 para la comercializadora y para la holding 25, lo que dio una utilidad operativa total de $65. Sin embargo, nosotros con esta metodología lo que debemos hacer es redistribuir esta utilidad. Con un método tradicional, que podría haber sido el método del precio libre comparable, el costo adicionado, el precio de reventa, se determinó que la compañía manufacturera debía haber generado un 18% de rentabilidad, la comercializadora un 25% y la holding un 5% por sus funciones propiamente realizadas. Es decir que esos porcentajes, si yo los calculo, el 18%, el 25% y el 5% de $65, que fue la utilidad global de la compañía, resulta que por sus actividades rutinarias la compañía manufacturera tenía que haber recibido realmente 11,70, no $30. La compañía comercializadora tenía que haber recibido 16,25 y no únicamente 10. Y la compañía holding 3,25 y no $25. Como pueden ver, aquí empezamos nosotros a hacer la redistribución de la utilidad base, en este caso. Esas 3 utilidades reasignadas nos dan un total de 31,20. Es decir, nos falta redistribuir 33,80 para llegar al total de la utilidad operativa. Esa diferencia de 33,80 nosotros la vamos a redistribuir en base a esa utilidad es la utilidad residual que generó un intangible, que podría haber sido en este caso la marca. Y para poder nosotros determinar cómo se va a asignar esa utilidad que generó el intangible, debemos nosotros identificar un factor clave de asignación. En este caso van a ser los gastos de publicidad, porque evidentemente mientras tú más publicidad generas, haces que tu marca o tu producto tenga un mayor precio en el mercado. En este caso, como pueden ver, la compañía manufacturera en gastos de publicidad tuvo 0, es decir, que esta compañía únicamente se dedicó a producir el bien y nada más. La compañía comercializadora gastó $15 en publicidad y la holding $50. Es decir, que el gasto total en publicidad del grupo fue de $65. Nosotros ahora lo que debemos es redistribuir la utilidad residual de 33,80 en base a los $65 de publicidad que se invirtió grupalmente. Como podemos ver, la compañía manufacturera, como no invirtió en gastos de publicidad, no merece ningún tipo de retribución por el valor residual por el intangible, porque no lo generó. Entonces aquí, como podemos ver en la gráfica, la utilidad residual es 0. La compañía comercializadora invirtió $15 de publicidad, lo que representa que necesita retribuirse con una utilidad de 7,80 de la utilidad residual que es de 33,80. Mientras que la compañía holding
invirtió $50 en publicidad, que prácticamente es más del 80% del gasto de publicidad total. Razón por la cual de los 33,80 esta compañía holding se va a retribuir con $26. Ahora bien, ya para finalizar, lo que debemos nosotros hacer es contabilizar tanto la utilidad base más la utilidad residual. En el caso de la compañía manufacturera, tenemos que la nueva utilidad base redistribuida va a ser de 11,70 y como tuvo utilidad residual por el uso de intangibles, entonces va a quedar la misma utilidad total, ¿no? De 11,70. En el caso de la compañía comercializadora, su utilidad base fue de 16,25. A esta le añadimos el valor de 7,80, que es la utilidad por la inversión en intangibles, y nos da que su utilidad total va a ser de 26,05. Y por último, la compañía holding, su utilidad base redistribuida fue de 3,25, pero le adicionamos $26 de utilidad que él generó por su inversión en intangibles, con lo cual él obtiene una utilidad total de 29,25. Como ustedes pueden ver aquí, la utilidad operativa global sigue siendo $65, pero lo que se hizo fue redistribuirlas en base a sus funciones realmente realizadas, operativas, y al factor clave de asignación por el uso del intangible. Esto es lo que busca este método residual de distribución de resultados, poder asignar la utilidad tanto base como residual por algún tipo de intangible a cada miembro del grupo. El último método, y es el más utilizado, aquí como anécdota les puedo comentar que esta metodología se utiliza más o menos en el 95% de los casos por su facilidad y porque hay como hacer mucho de ajustes, se ajusta mucho a cada circunstancia. Este método se lo conoce como el método del margen neto operacional y consiste en determinar la utilidad operacional entre partes independientes y aplicarlo a operaciones entre partes relacionadas. Se utiliza los activos, ventas, costos y gastos y otras bases para poder medir la utilidad operativa del contribuyente analizado. Ventaja es que requiere menos similitud de bienes y servicios y no es susceptible a clasificaciones contables. Desventajas. Los gastos operativos pueden estar afectados por factores diferentes al giro de negocio. Aquí, como podemos ver en la siguiente lámina, en el ejemplo, ¿qué es lo que esta metodología hace? Es calcular cuál fue el margen o la ganancia o la rentabilidad de una compañía independiente similar o en las mismas condiciones que el contribuyente analizado. En este caso tenemos las dos compañías manufactureras, tanto la relacionada local como la independiente local. Como podemos ver, la manufacturera independiente generó un costo adicionado neto, es decir, una utilidad operativa sobre el total de sus costos y gastos de 7,07%, mientras que la compañía manufacturera relacionada obtuvo un costo adicionado neto de 1,05%, probablemente porque esta compañía la compañía relacionada produce el bien y lo vende a un precio subvalorado a su compañía relacionada del exterior o a su compañía relacionada local, y por esta razón obtiene menos rentabilidad. Lo que esta metodología dicta es que se debe igualar a la condición de mercado. En este caso, deberíamos igualar ese 1,05% que obtuvo la operación analizada relacionada al 7,07% que obtuvo la compañía independiente. ¿Esto cómo lo hacemos? Es ajustando, calculando, mejor dicho, cuál debería haber sido la utilidad operativa ajustada de la compañía relacionada de haber obtenido un 7,07% de rentabilidad. Haciendo los cálculos, nos resulta que la utilidad operativa ajustada debería haber sido de $6,73. Y como la compañía relacionada obtuvo solo $1, la diferencia entre 6,73 menos $1, que resulta 5,73, va a ser el ajuste de precios de transferencia. Es decir que a la compañía relacionada debemos adicionarle a su utilidad operativa 5,73 para que alcance $6,73, que representa 7,07% de sus costos y gastos totales. Entonces, como pueden ver, esto es lo que busca el método de margen neto operacional. Identificar cuál fue el margen operativo, o mejor dicho, la rentabilidad de compañías independientes o del sector
en cierto tipo de transacción e igualarla y hacer que la compañía analizada genere la misma rentabilidad. Como podemos ver, estos fueron los métodos que establece tanto las directrices técnicas como la normativa tributaria de todos los países para validar el principio de plena competencia. Y como resumen podemos decir que los métodos son 5. El primero, el precio libre comparable. Y en definición o en definitiva, este método compara directamente precios y es mucho más fiable que los otros. El segundo método es el método del precio de reventa y se utiliza cuando se adquiere bienes o servicios de partes relacionadas y este mide el margen bruto de la transacción. El costo adicionado, de igual manera, se utiliza cuando se vende bienes o servicios a partes relacionadas y de igual manera mide el margen bruto de la transacción. El cuarto método es el método de distribución de resultados y se lo utiliza cuando las operaciones entre partes relacionadas están íntimamente ligadas. Aquí se asigna una utilidad base a cada operación o a cada parte relacionada por su contribución a la utilidad grupal. Y el sexto método, y como les comentaba, el más utilizado en los análisis de precio de transferencia, es el método margen neto operacional. Y este mide la utilidad operativa y se lo utiliza cuando no es posible utilizar ninguno de los métodos anteriores. Los directrices de la OCDE recomienda siempre tratar de utilizar el método del precio libre comparable porque es el más directo. Sin embargo, menciona que cada caso va a ser especial, así que en cada uno de ellos se debe analizar cuál sería el método que cabe o se ajusta mejor a cada circunstancia. Perfecto, en este caso ya hemos finalizado la sección número 3. En la cual nosotros revisamos cuál es la metodología para verificar el principio de plena competencia. Por favor, a continuación procedamos a contestar la evaluación y también el foro si tienen alguna pregunta sobre esta temática. Les recomiendo que lean el material que se les ha facilitado porque con esto estoy seguro que van a resolver muchas dudas si es que las tienen. Y una vez hayan completado esta actividad, por favor avancemos a la sección 4, que va a ser los ajustes de comparabilidad de precio de transferencia. Espero que haya sido de su gusto y agrado esta sección y nos veremos en la próxima. Muchas gracias.